muy buenos días, sean bienvenidos a la clase de lenguaje, ya, y vamos a hablar un poquitito sobre las reglas de la clase de lenguaje que están relacionadas con el encender las cámaras, con el participar de manera respetuosa y con no distraerse en cosas que no corresponden, chiquillos, ya sea jugando con la manito ahí o escribiendo cualquier cosa en el chat que no venga al lugar de la clase, etcétera. ¿Ya? La clase del día de hoy, continuamos en la unidad 0, pero vamos a cambiar un poquitito el tema, y para este cambio de tema yo voy a darle la palabra a la profesora Yerti, que va a introducirnos un poquitito en lo que va a ser esta nueva temática de la clase número 3, y mientras tanto yo les pido a algunos de ustedes, así como Limni por equivocación ahí encendió su cámara, que enciendan su cámara para estar en clases. Gracias, Limni. Profesora Yerti. ¿Tiene su micrófono apagado, profesora? Sí, ahora sí. Buenos días, chicos. Espero que estén súper bien. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada. No sé si alguien recuerda qué es lo que vimos, que nos puede comentar. El contexto literario. Sí, muy bien. ¿Y qué era un texto literario? ¿Recuerdas, Gianfranco? Un sistema mayor de obras literarias con las cuales la obra se relaciona en tradiciones estilísticas, periodo literario, género, temas y motivos. Muy bien. Quiere decir que está anotando todo en su cuadernito. Bueno, los textos literarios, ¿ya? Son textos de ficción. Quiere decir que es la invención del hombre, ¿ya? Donde podemos encontrar los géneros narrativos, líricos y dramáticos. Estos tipos de textos nos transmiten sentimientos, sensaciones, emociones. Como por ejemplo, ¿qué me puede dar algún ejemplo? Un cuento. Muy bien, profesora. ¿Quién más habló por ahí? Profesora Rebeca, ¿usted nos puede dar algún ejemplo? ¿Un cómic? Ya. ¿Qué dice Catalina? Ya, muy bien, chicos. Hoy día vamos a ver todo lo contrario, ¿ya? Y nuestro objetivo el día de hoy es conocer y comprender las características de los textos informativos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta vez vamos a ver los textos no literarios. ¿Alguna idea? ¿Qué son los textos no literarios? ¿Qué se imaginan que puede ser? Los textos que no son ficticios. Ya, muy bien. ¿Qué más? El periódico, no sé, quizás sea eso. Sí, sí, muy bien, Los textos informativos. claro. Las ¿Alguien? noticias. Sí, muy bien. Ya, este tipo de textos, chiquillos, no fueron creados con la intención de entretenernos, sino que fueron creados con la intención de enseñarnos, de instruirnos, de informarnos sobre un tema concreto, ¿ya? Y este tipo de texto está basado en la realidad, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ustedes ya lo dieron, una noticia, no sé qué más dijeron por ahí. Ah, un cómic, pero ahí lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Ahora vamos a ver un video para que le quede un poquito más claro. El objetivo, chicos, era conocer y comprender las características de los textos informativos. Ese era el objetivo. Así que, profesora, ¿puede colocar el video, por favor? Se ve, súper. Ya. Voy a pedirles que me señalen si se puede escuchar también, porque a veces tengo problemas con la reproducción de video. Me avisan eso y luego lo reproducimos bien. El canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que te... ¿Se puede escuchar? Sí, pero un poco cortado.
Sí, se va a escuchar algo Sí. cortado, así es que les voy a pedir que pongan atención porque en realidad es la señal de mi internet que no permite que se escuche más fluido el video, así es que les voy a pedir que pongan atención, ¿ya? Vamos entonces con el video. De repente no has entendido bien. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy nos toca hablar sobre el texto informativo y cómo escribir un texto informativo. Vamos a hablar sobre qué es un texto informativo, cuáles son los tipos y cuáles son las partes. Y también vamos al final a decir más o menos cómo es que se puede escribir un buen texto informativo. Dicho esto, empecemos. ¿Qué es un texto informativo? Un texto informativo es una pieza de literatura de no ficción, es decir, es algo real, no se refiere a algo ficticio, sino se refiere a algo real, que está escrita con la intención de que el lector sepa algo. Nosotros le vamos a informar al lector sobre un tema determinado. Algunas de las características de un texto informativo son que son objetivos. A diferencia del texto argumentativo en el que tú dabas tu opinión subjetiva sobre un tema, en el texto informativo no puedes hacerlo. Es un texto que presenta información, entonces es objetivo o debe serlo. No tiene personajes, no es una historia que tenga personajes que hagan cosas, sino más bien es una presentación de algo determinado. Y finalmente tiene como propósito mostrar una realidad. Y justamente esto es lo que vamos a ver. Ejemplos de textos informativos. Tenemos la noticia. Cuando vemos revistas o periódicos que nos informan acerca de lo que está sucediendo o aconteciendo en el mundo, es un texto informativo. Una noticia redactada en forma de artículo en la que te presentan varias piezas de información sobre un tema determinado. Otro es la carta formal. En una carta formal tú presentas un asunto, en este caso, que puede ser un despido o una renuncia o de repente una queja o de repente una felicitación. Entonces estás presentando un asunto y estás diciendo por qué objetivamente sucede esto. Un informe. Bueno, como su nombre lo indica, un informe es una pieza informativa acerca de algo que tú has hecho. Por ejemplo, los científicos que hacen experimentos luego presentan informes sobre ellos, dicen qué sucedió durante el experimento. También un informe puede ser de un libro o de una película en el cual tú presentas lo que has visto o lo que has leído sin dar tu opinión. Y luego un memorando. Un memorando, por lo general, lo escriben en las empresas y se usa, es una forma rápida de comunicar cosas. Los memorandos también son textos informativos porque se reducen a decir lo que sucede y de repente la resolución que se va a tomar en determinado momento. Ok, entonces esos son los tipos o algunos ejemplos de textos informativos. Veamos ahora las partes de un texto informativo. Tenemos como primera parte la introducción. En la introducción se van a mencionar los principales elementos del texto en general. Aquí se ponen los puntos más importantes que vamos a tratar del tema que hemos elegido. Y es como una presentación, como ya dije, para luego desarrollarlo en la siguiente parte. La parte número 2 es el cuerpo. En el cuerpo se desarrolla ampliamente lo que hemos mencionado en la introducción. Se debe colocar toda la información relacionada sobre el tema del cual estamos escribiendo.
Y obviamente puede tener más de un párrafo si es bastante la información. Y también puede ser dividida con subtítulos. También puedes emplear gráficas o esquemas dentro del texto para facilitar el entendimiento de tu lector. Luego de este se encuentra la conclusión. En la conclusión se hace un resumen de lo que has escrito, en donde se resaltan las principales ideas que has tratado en el texto. Y bueno, en el caso de los memorandos, por ejemplo, se presentan las resoluciones correspondientes, ¿no? En realidad, estas partes las tienen la mayoría de textos informativos, pero hay algunos también, como los manuales de instrucción, que no necesariamente respetan estrictamente estas partes. Sin embargo, la mayoría de textos informativos o los que usan en la escuela para presentar informes de libros o etcétera, usan este esquema. ¿Ok? Vamos a dejar hasta ahí el video que nos presentaba la parte más importante o relacionada con el objetivo de esta clase, que era, como decía la profesora Yerti, conocer ya algunos de los elementos claves de la estructura y de las características del texto expositivo. Ya, vamos inmediatamente a pasar a revisar una diapositiva que está preparada para esta clase, ya, que ya está subida, chiquillos, a la plataforma. No sé si ustedes ya la revisaron. Está subida a la plataforma y el objetivo de que esté subida es que ustedes, quienes puedan descargarla, la puedan descargar y revisar para que estén un poco preparados para lo que va a ser la clase. Y si no, puedan por lo menos verla durante la clase y así ir corroborando lo que se va diciendo. También el objetivo de que quede en la plataforma es que si usted no alcanzó a escribir algo, ya, porque se pasó muy rápido la diapositiva, usted pueda ver la diapositiva después y traspasar lo que le faltó a su cuaderno, ¿ya? Vamos entonces a la diapositiva. Que complementa, chiquillos, también lo que fue dicho en el video. Yo no hice más con mayores comentarios respecto del video porque lo vamos a retomar ahora con esta diapositiva. Si hay acotaciones, profesora Rebeca, profesora Yerti, ustedes me ayudan ahí, por favor, a leer lo que diga el chat o si alguien levantó la manita. Muchas gracias. Vamos entonces. Bueno, la diapositiva que yo subí dice clase número 2, pero fue porque yo me equivoqué, ¿ya? Así es que lo que corresponde es clase número 3, y ahí está nuevamente nuestro objetivo, conocer y comprender las características de los textos informativos, ¿ya? Y vamos a pasar a hacer lo mismo que hizo la profesora Yerti hace un ratito, hacer la diferencia entre lo que son unos tipos de textos y otros tipos de textos, ¿ya? Existe, como para definir en general lo que es el concepto de texto, vamos a decir que el texto es una agrupación de ideas, ya escritas de manera ordenada, ya y relacionadas con un mismo tema, ya, que tienen un orden lógico y que tienen un orden en la escritura y que se escribe de manera parcelada en lo que nosotros conocemos como párrafos, ¿ya? ¿Qué es lo que debe tener un texto como mínimo para ser calificado como texto? Debe estar escrito ordenadamente, en párrafos, respetando ciertas reglas, que son las reglas de cohesión, ¿ya? Que me dicen cuándo debe ir una coma, cuándo debe ir un punto aparte, ¿ya? Y además debe tener otra característica muy importante, que es la de esta idea, ¿ya? Este orden lógico que está relacionado con lo coherente de las ideas que yo presento, ¿ya? Debe tener un orden coherente, es decir, yo debo comenzar a leer el texto y al finalizarlo, yo debo ser capaz como lector de decir de qué se trataba el texto,
cuál era el tema central del texto y qué elementos de ese tema se desarrollaban en él. Si yo puedo hacer eso, significa que el texto era coherente, es decir, tenía un orden secuencial lógico que me permitía a mí como lector comprender ya el tema desarrollado en él. Ahora, eso es en general. Cuando nosotros nos vamos más a lo relacionado con el contenido e incluso con la forma en la que se escribe cada texto, vamos a dividirlos ya en literarios y no literarios, ¿ya? Los literarios, como decía la profesora Yerti, son producto de la imaginación del hombre, están escritos a partir de la imaginación del hombre, de su creador, ¿ya? Y están escritos también con una finalidad que es la finalidad estética que está relacionada con el adornar la forma de escribir, el escribir de una forma que sea más llamativa, y también tienen una finalidad de entretención, ¿ya? Yo leo una novela a quienes les guste leer, que hoy día son pocos, pero todavía existen estudiantes a los que les gusta leer, ¿ya? O personas, no solamente estudiantes, personas también a los que nos gusta leer. Si yo leo una novela, ¿ya? O veo una película, porque hoy día se ha reemplazado mucho la lectura de textos por el ver películas o series, que también son textos literarios, chiquillos, ¿ya? Quienes hacen esto, quienes leen libros o ven películas o series, lo hacen para entretenerse. Lo hacen cuando tienen un tiempo libre, cuando están muy aburridos, cuando están algo cansados o algo estresados de ciertas cosas del trabajo, del estudio, etcétera. Entonces usted dice, me voy a despejar un poquitito, voy a leer, que son más románticos, ya que les gustan los libros, o voy a ver una película o una serie. ¿Por qué? Porque el objetivo de los textos literarios es el objetivo principal o más cercano al ser humano, es el de entretención, ¿ya? Y entre estos textos literarios tenemos tres posibilidades, que son los narrativos, que cuentan historias, los líricos, que cantan sobre sentimientos, y los dramáticos, que también cuentan historias, pero que tienen una forma de escritura distinta, porque se escriben en forma de diálogos, y con ello se producen estas conocidas como obras teatrales, ¿ya? Ahí están los textos literarios. Ahora, los textos no literarios, como decía la profesora Yerti, es lo opuesto a los textos literarios, ¿ya? ¿A qué nos referimos con que son lo opuesto? Son textos de igual forma, están escritos más o menos siguiendo la misma estructura tradicional de la escritura de textos, pero tienen finalidades diferentes, ¿ya? Los textos no literarios tienen como principal finalidad, ¿ya?, relatar o mencionar, ¿ya?, o tocar aspectos que están relacionados con la realidad y que no están relacionados con la invención del hombre o con la ficción, como es el caso de los textos literarios. Los textos no literarios se llaman no literarios porque no son ficticios, ¿ya? No son imaginarios, sino que lo que yo hago a través de la lectura de estos textos no literarios es conocer algún aspecto de la realidad, pasada, presente o proyecciones de lo que pudiera ser a futuro, ¿ya? Pero siempre va a ser un texto que es de lo real, ¿ya? No debiera haber en él ningún aspecto que a mí me permita darme cuenta de que estoy hablando de ficción, ¿ya? Entonces, aquí en este esquemita se mencionan tres tipos de textos que yo, de manera personal, los incluyo a todos en el texto informativo, ¿ya? Aquí hace la diferencia del texto informativo y menciona solo la noticia y la biografía, pero desde el punto de vista mío como profesora, y de algunos escritores también, se señala que el texto instructivo y el texto normativo son parte del texto informativo, porque cuando yo leo una receta que yo no sabía, me estoy informando sobre cómo se hace, porque cuando yo leo el manual de uso de alguna herramienta, de algún aparato, también me estoy informando de cómo funciona este aparato, porque cuando yo leo el reglamento interno de alguna institución, las leyes de algún país o las reglas de algún juego, que son textos normativos,
también me estoy informando acerca de cómo se rige el juego, el país o la institución. ¿Ya? Por esa razón, según mi percepción y la de varios autores también, que en este momento no podría mencionar porque no los tengo a mano, pero hay varios autores que señalan lo mismo que señaló yo, que tanto los textos instructivos como los textos normativos, son parte de los textos informativos. Todos ellos textos no literarios. ¿Vamos claros con esta parte, chiquillos, de la diferenciación entre literarios y no literarios? Sí. 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 ¿No hay dudas? No. 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 Muchas gracias. Avanzamos entonces. Vamos a ver en esta diapositiva cuál es la función y cuáles son las características de estos textos que son el objetivo de nuestra clase, que son los textos informativos. Primero, dice que, lo que ya dijimos recién, este texto informativo es un texto no literario porque responde al orden de la realidad y no de la ficción. ¿Ya? Segundo, dice que son objetivos. ¿Alguien pudiera decirme a qué puede hacer alusión o a qué cree que se hace alusión cuando se habla de que son objetivos? Que va al grano con lo que quiere expresar o decir. Ya, que va al grano, ¿ya? ¿Qué más puede ser objetividad? La idea del Que se toca texto. un tema. Ya, la idea del texto, ¿cómo decía el compañero ahí? Que se toca un tema. Ya, que se toca un tema. Con el concepto de objetividad, chiquillos, hacemos alusión a que lo que se dice en el texto informativo debe ser solo lo que es. ¿Ya? Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo ayer a los chiquillos en la clase de ayer de lo que ocurrió con, ustedes vieron las noticias, ya ayer fue más ampliamente tratado, del atentado que sufrieron estos periodistas de Televisión Nacional de Chile. ¿Vieron esa noticia? Sí. Ya. No. No. Ya, ayer fue comentado ampliamente en los matinales. Yo ayer estaba haciendo clases en un lugar que no era mi casa y detrás mío estaba encendida la televisión y estuvieron toda la mañana, mientras yo estuve en clases, hablando sobre este atentado. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se puede decir que la información entregada es objetiva? Cuando yo solo digo lo que ocurrió. Por ejemplo, el día domingo, ¿a cuánto estábamos el domingo? A 28. El día domingo 28 de marzo del 2021, un grupo de prensa o periodistas del canal Televisión Nacional de Chile fueron atacados con armas de fuego mientras se dirigían al sur. ¿Ya? Ahí yo estoy entregando solo la información que ocurrió. ¿Ya? Ahora, esa información entregada de esa forma es información objetiva. Es decir, no está mezclada con mi punto de vista, con mi opinión, con mi percepción, con mi evaluación de las cosas. Yo no estoy diciendo qué pena lo que les pasó a los periodistas, porque si yo digo eso, la información que yo estoy entregando ahí no es objetiva. Estoy mezclándola con mi opinión. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es objetividad? Sí. Sí. ¿Ya? Es decir, lo que ocurrió sin mezclarlo con mi percepción. Un texto informativo, para que cumpla con la característica de ser informativo, obligatoriamente, chiquillos, debe ser objetivo. Es decir, el periodista o quien dé la información, el emisor de la información, no debe mezclar la información con su percepción respecto de ella. ¿Ya? Ahí se cumple entonces lo de objetividad. Anoten eso porque eso es importante. Ahora, segunda característica dentro del segundo punto. Deben ser claros, lo que alguno de ustedes decía hace un ratito, debe ir al grano, decía alguno de ustedes, ¿ya? Es decir, no ir con tantos rodeos, ni tampoco utilizar, ahí está lo de precisión y lo de claridad. Lo de precisión, no ir con tantos rodeos, ir al grano, y lo de claridad está relacionado con el lenguaje que se utiliza. Deben ser palabras sencillas, deben ser palabras que el grueso de las personas, de la masa a la que va dirigida la información, la pueda entender. Es decir, debe dejar fuera el lenguaje muy técnico
porque si yo utilizo lenguaje muy técnico, va a haber un número muy reducido de personas que va a poder comprender el mensaje. Y el tercer punto dice que su objetivo es, lógicamente, informar y comunicar hechos verídicos, es decir, que son comprobables en la realidad. ¿Ya? Además, dice este esquemita aquí, vamos a ir desde arriba hacia la derecha, desarrolla un tema importante. Aquí al ladito, ustedes que están anotando ahí, le van a poner la palabra contingente, contingente con G, ¿ya? Contingente. ¿A qué se refiere el concepto de contingencia o el concepto de importancia que está relacionado aquí? Es decir, que a muchas personas les importa o que muchas personas hablan sobre ese tema. ¿Ya? Es decir, un tema importante. Un tema, tengo un acompañante aquí que es un poquito bochinchero, pero ya va a pasar. Un tema importante, es decir, un tema al que muchas personas les impacta, les importa o que muchas personas hablan sobre él. ¿Ya? Eso es el concepto de contingencia que yo les dije que anotaran ahí. Vamos al siguiente, hacia la mano derecha. La información debe ser real. Y ahí entre paréntesis dice fuente. Es decir, con eso yo me refiero a que la información que entrega el texto informativo, valga la redundancia, debe ser posible de que yo corrobore esa información en alguna fuente. Por ejemplo, yo les ponía de ejemplo ayer a los chiquillos el caso de el conteo de contagiados por COVID que se da diariamente. Si usted dice, por ejemplo, ayer hubo 7.200 y tantitos, si mal no recuerdo, cuando yo digo esa cifra, ¿cuál es mi fuente? ¿De dónde obtuve esa información? Por lo que dicen los hospitales en todo Chile. ¿Ya? ¿Cómo se llama la institución en nuestro país que por hoy está dando el conteo de los contagiados? Colegio Médico Legal, una cosa así. ¿No? Ya, puede ser, pero no es exactamente esa. ¿Cuál es la institución? Servicio Médico Legal. No. No. MinSal, el MinSal. ¿Y qué es el MinSal? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. El Servicio Médico Legal, chiquillos, para otra cosa, ¿ya? Pero no viene el caso ahora que lo veamos. La institución, es decir, mi fuente de información, desde donde yo obtuve ese dígito, 7.200 y tanto, me parece que fue ese el dígito de ayer, ¿ya? Es, en este caso, el Ministerio de Salud, que se abrevia MinSal, ¿ya? La información que yo entregue debe ser real. ¿Y cómo yo compruebo que mi información es real? Entregando la fuente desde donde obtuve esa información, ¿ya? Vamos al circulito de abajo. Utiliza lenguaje formal, que está relacionado con este otro aspecto que vimos aquí, de la claridad. Un lenguaje que sea conocido por todos, ¿ya? Y que sea sencillo, pero a la vez formal. Es decir, yo cuando hablo, soy mucho más creíble cuando utilizo un tono de voz formal y un lenguaje formal que cuando utilizo un lenguaje más coloquial, más relajado, en el que yo pueda decir cosas que tal vez no están muy relacionadas con la formalidad. Podría decir tal vez una grosería, llamar a alguien por su apodo o por su sobrenombre. Ahí estoy quitándole un poco de formalidad y también con eso estoy quitándome un poco de credibilidad. ¿Ya? A mayor formalidad del lenguaje, mayor es la credibilidad de quien emite el mensaje. Y vamos a la última parte de la izquierda que dice que presenta ideas ordenadas coherentemente. Lo que yo les decía hace un rato, yo debo, al leer el texto, poder decir, cuando termine de leerlo, de qué se trataba, ¿ya? Y qué aspectos de ese tema fueron desarrollados en el texto. Eso es coherencia, es decir, que tenga un hilo conductor que a mí me permita entender el mensaje. ¿Claros con las características, chiquillos? ¿Hay alguna que les haya quedado duda? No. A mí me quedó claro. No, Muy bien. Claro. Ya. Cuidado con eso de que no, está todo claro, porque ayer con un colega que yo tengo bien cercano por aquí, me estaba comentando de unas guías que me mandaron unos estudiantes que decían lo mismo que ustedes. ¿Está todo claro, profesor? No hay problema. Y resultó que esto no estaba tan claro. Ya. Yo insisto en que si tienen dudas, chiquillos, tienen que plantearlas en el momento.
Vamos a ver, aquí hay algunos ejemplos de textos que son informativos. Una entrevista, que es un tipo de texto en el que un informante responde preguntas relacionadas con su aspecto profesional, en ciertos casos con aspectos de la vida privada, o de alguna situación importante, digna de comentar, que hay en la que se haya visto involucrado este informante, que es el emisor de la información y que está comunicándose con su interlocutor, que será el que haga las preguntas, ¿ya? Es un texto informativo porque, insisto, él o ella entrega información respecto de algún aspecto que sea relevante de conocer. La noticia es el texto informativo más conocido por todos, ¿ya? No quiero decir con esto que ustedes no conozcan lo que es una entrevista. Lo que ocurre es que a veces nosotros no nos damos cuenta de que esa entrevista entrega también información y por lo tanto es parte de los textos informativos, ¿ya? Normalmente cuando se habla de texto informativo usted inmediatamente piensa en la noticia. Como es muy conocida, es un texto que relata una información contingente. ¿A qué nos referíamos con que fuera contingente? A ver, todos los que dijeron que entendieron bien, que no quedó ninguna duda. ¿A un tema ¿Perdón? importante? ¿A un Ya, tema importante? muy bien, muy bien. Una información que es importante, que importa o que comentan mucha cantidad de personas. Muy bien. La noticia habla de temas contingentes. Es noticia algo de lo que muchas personas hablan. Por ejemplo, en este momento, ¿qué tema es contingente? La pandemia. de la gente. La pandemia. Sí. Ya, la pandemia. Cuando juega Chile, ¿qué tema es contingente? El partido. El partido, ¿ya? Hace un mes atrás, ¿qué ocurrió aquí en nuestra región, en nuestra zona, que fue muy contingente a nivel nacional? La muerte del Tomasito. La muerte o la desaparición de Tomasito. Ahí tenemos temas que son relevantes, que muchas personas comentan, que interesa a muchas personas. Esos son los temas que recoge la noticia y se les llama temas contingentes, ¿ya? El reportaje, aquí no, esta imagen no es el mejor ejemplo de lo que es un reportaje. Un reportaje es una noticia en amplitud, ¿ya? Una noticia ampliada. Por ejemplo, ¿de qué se puede hacer reportaje? ¿Se puede hacer reportaje de un partido de Chile? Sí. Sí. ¿De un partido cualquiera o de un partido especial? ¿De qué se podría hacer partido reportaje? Puede ser especial. por cualquiera. De un partido especial. ¿Por qué? Porque cuando hay un partido especial por una fecha, por lo que fuere, ¿ya? Cuando hay un partido especial, permite que yo pueda, como periodista, recordar por qué es especial, qué ocurrió, por qué razón ese partido tiene esas características, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, un reportaje profundiza en un hecho, ¿ya? Puede ir atrás, ¿ya? Y recoger elementos históricos que me permitan ampliar ese hecho puntual, ¿ya? Y vamos a la crónica, que es una noticia también en la que se entrega la información de manera ordenada cronológicamente, ya muy ordenada, y que también normalmente está asociada con un aspecto de alguna parte de la sociedad. ¿Ya? Avanzamos. Estructura. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y estoy escuchando ahí pequeños chillidos? Ya. Ahora, vamos a la estructura. Dice aquí que los textos informativos entregan o dan a conocer información a un destinatario mediante un lenguaje claro y ordenado, que fue lo que hablamos hace poquito rato. Al informar, dice, usa datos, detalles y hechos reales que deben ser escritos de manera objetiva. Es decir, objetivo, es decir, Clara. ya. ¿Otra palabra sería mejor para objetiva? Precisos. Ya. ¿Otra palabra sería mejor para Lo que objetiva? realmente sucedió. ¿Sin mezclarlo con qué? Con la opinión de una persona.
Muy bien. Ahí está, sí, mucho mejor definido lo que es objetividad. Deben ser hechos reales, escritos sin mezclar mi opinión personal en lo que ocurrió. Muy bien, ahí sí. Vamos, los textos informativos, dice aquí, se escriben en párrafos. Cada cual contiene un tema, desarrolla un tema, que es central, que está relacionado lógicamente con el tema del texto. Generalmente se estructuran de la siguiente manera. Primero, el título informa de qué se hablará en el texto. Por ejemplo, si yo leo el siguiente titular, accidente en la ruta 5 Norte deja graves heridos. ¿Sobre qué se va a hablar en el texto? Sobre el accidente. Sobre el Sobre el accidente. accidente. Muy bien, muy bien. Ahora, si yo leo el siguiente titular, alarma en... a ver, ¿a dónde puede ser? Alarma en el norte de Chile por la escasez de agua. ¿Cuál es el tema del texto? La escasez de agua. La escasez de agua. La escasez de agua. Muy bien, muy bien. El título La del escasez del agua. texto, muy bien, muchas gracias. El título del texto informa sobre qué se hablará, es decir, nos presenta el tema. El subtítulo, ¿ya? Resume, dice, la idea principal de uno o de más párrafos del texto, ¿ya? Puede entregarnos información sobre de dónde yo estoy leyendo la noticia. Por ejemplo, si yo vuelvo a la noticia del accidente que les dije hace un rato, al titular, ¿ya? O al título de que hubo un accidente en la ruta 5 Norte, ¿ya? Y yo en el subtítulo agrego información, por ejemplo, de en qué parte de la ruta 5 Norte, ¿qué fue lo que se produjo como accidente? Porque un accidente puede ser la caída de alguien, puede ser un choque, puede ser muchas cosas. Entonces yo en el subtítulo lo que hago es aclarar cuál fue el accidente y en más o menos a qué altura ocurre. Ya entrego información de que luego se va a ampliar en alguno de los párrafos. La introducción ya indica el tema del texto y dice que se puede presentar en uno o más párrafos dependiendo de la extensión del texto. Ayer con los chiquillos hicimos el siguiente ejercicio. Yo les decía que íbamos a plantear, nuestro título va a ser COVID-19 tiene, a ver, ¿cómo puede ser el título? COVID-19 tiene con alarma a el mundo entero. ¿Ya? COVID-19 afecta al mundo entero. ¿Qué debería yo leer en una introducción de un texto sobre el COVID-19? ¿De cómo empezó? ¿Cómo el COVID ¿Cómo empezó? se creó? Ya, ¿De dónde viene el COVID? ya, muy bien. ¿Por qué crearon el COVID? Una cosa. Ya, ¿Qué fue lo que lo hizo expandirse? Exacto. ya, ¿qué fue lo que lo hizo avanzar tan rápido? Muy bien. ¿Quién Pero fue algo el antes primero? de esas dos cosas. ¿Cómo fue creado? Ya, Lo que pero antes de eso, a mí me El falta primer saber, caso, perdón, el primer caso que hubo. ya, el primer caso, pero supongamos que yo soy un extraterrestre, que no, en mi planeta no hay COVID. ¿Qué deberías tener que saber yo sobre el COVID? Hay que andar con Las ¿Cuáles son mascarilla. sus principales ¿Cuáles son las consecuencias? medidas de prevención? Los síntomas. Ya, los síntomas, las medidas de ¿Qué es seguridad, un virus mortal? ya, y por ahí vamos, que es un virus Las mortal, precauciones. ¿Cómo Principales prevenirlo? consecuencias. ya, bien, súper bien. Pero por ahí, que cuando alguien dijo, alguna de sus compañeras dijo que es un virus mortal, ¿qué es lo que hizo ella ahí? Lo definió. En una introducción sobre un texto como el COVID, con un tema que se desarrolla un tema como el COVID, o algún tema que sea complejo de comprender, ¿ya? Lo primero que yo debo poder leer en ese texto es la definición del concepto que corresponde al tema. Y luego la información que ustedes muy bien entregaron, desde dónde vino, ya tal vez cómo se propaga o cómo fue que nació esto, para luego ir pasando los diferentes párrafos y ya ir ampliando esta información. Muy bien, chiquillos. En el cuerpo se va a ampliar la información que se entregó en el tema. Y por último, en la conclusión, lo que yo voy a leer, ya
son el redondeamiento de las ideas principales, es decir, voy a retomar las ideas que sean principales, como por ejemplo el tema de las precauciones, ¿ya? Las precauciones que se deben tener para evitar el contagio, ¿ya? Y retomarlas al final porque son ideas muy relevantes que es importante dejar en el colectivo de las personas, en la mente, ¿ya? De las personas. Por último, otro elemento de la estructura son los elementos gráficos, que dice aquí que son fotografías, gráficos e ilustraciones que apoyan el contenido del texto, que pueden servir para aclararlo o para complementarlo. ¿Ya? Chiquillos, hasta aquí vamos a... la diapositiva resume lo que son ampliamente los textos informativos, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar en las clases que siguen con diferentes textos informativos. Vamos a hablar sobre las características de la noticia, vamos a leer y analizar noticias, vamos a leer cartas, vamos a leer crónicas, ¿ya? Y vamos a ir analizándolas en virtud de estos conceptos que estudiamos en clases, ¿ya? Así es que hoy día en esta clase no hay guía, pero sí lo que deben preocuparse ustedes es de anotar los contenidos, ¿ya? Que vimos hoy día en clases, para que los mantengan en sus cuadernos y así puedan ir repasando la materia en las clases siguientes. ¿Ya? Listo. Si no hay dudas, chiquillos, esta sería la parte del contenido de la clase del día de hoy.